buenas noches, hermanos ecuatorianos, hermanos en el mundo. El aporte académico el día de hoy, el tema es recursos de impugnación en la fase ordinaria y en la fase extraordinaria del proceso penal. Antes de iniciar el tema, quiero hacer mención al pedido de algunos amigos de las redes sociales que hable sobre el artículo 282 o incumplimiento de decisiones de autoridad legítima. Efectivamente, este artículo de la ley funciona en estado de excepción, en estado de emergencia o en un estado democrático, normal y tradicional, que está sujeto a un estado de derechos y justicia, como se llama. Para entendernos, ¿qué o cuál es el delito? El delito significa que una persona adecua su conducta, su proceder, su manera de ser en contra de algo que está prohibido por la ley. Eso se llama delito, se llama tipificado, está sancionado. El no obedecer, el no hacer caso, la orden de una autoridad competente, de una autoridad legítima, el no hacer caso de una decisión judicial, el no hacer caso en definitiva de nuestros gobernantes, de las decisiones que ellos tomen en este estado, significa que comete un delito como cualquier otro: robar, asaltar, estafar, abuso de confianza, y merece una sanción. No cumplir con una decisión de una autoridad. No son autoridad, pero ejercen la potestad para hacer cumplir la ley. Hoy, los policías, los miembros de la fuerza pública en general, del ejército, de la FAE, los que conforman el COE, los de los municipios, los del gobierno nacional, esas órdenes tienen y deben que ser cumplidas. La pena es de 1 a 3 años. El tema recursos de impugnación en el proceso penal ecuatoriano, debemos manifestar qué significa una impugnación. Una impugnación significa que cualquiera de las dos partes, víctima, ofendido, procesado, no está de acuerdo con una decisión de una autoridad judicial. Las decisiones de autoridades judiciales se llaman autos, decretos, providencias. En materia penal son resoluciones, en este caso, sentencias o resoluciones. Cuando no estamos de acuerdo con una resolución que pensamos afecta nuestros derechos, tenemos que presentar una impugnación. En el país, en el proceso penal, en el país existen varios tipos de impugnación. El recurso de nulidad es uno, el recurso de apelación es otro. Eso dentro de la fase ordinaria del proceso penal. Fase ordinaria es aquel que se desenvuelve en la fase preprocesal, procesal penal, hasta llegar a una sentencia y una apelación en la Corte Provincial. Luego, la fase extraordinaria son los recursos de casación y de revisión. Existe también el recurso denominado recurso de hecho. Significa que puede presentarse un recurso cuando ha sido negado alguno de los otros recursos, como el de apelación, el de casación o de revisión inclusive. Se puede presentar precisamente para que hagan una revisión si estaban o no equivocados los jueces que lo negaron. Pues bien, el recurso de nulidad. ¿Cuándo se presenta el recurso de nulidad? El recurso de nulidad se presenta en varias fases o etapas del proceso penal. En una de ellas se da cuando hay la indagación previa, por ejemplo, y llega la instrucción fiscal, inclusive hasta la audiencia intermedia, llamémosle, o hasta la etapa de juicio. Durante todo ese proceso ordinario puede declararse de oficio de parte del juez cuando mira que existen unas de las causales de nulidad. ¿Cuáles pueden ser las causales de nulidad en términos generales? A veces se le llama elementos esenciales. Son falta de competencia de un juez en sus diferentes instituciones jurídicas de la competencia. Es decir, cuando un juez de un lugar conoce un delito cometido en otro lugar, no sería competente por sección territorial. Cuando un juez conoce sobre un alcalde, sobre un prefecto, sobre un presidente de la República, no sería competente por las personas porque sería fuero de corte. También existe nulidad en términos generales cuando se afecta al proceso, al principio de legalidad procesal penal, es decir, cuando se lleva un trámite diferente, un trámite que no es propio para el respectivo proceso o procedimiento penal. En cualquier momento se puede solicitar que se declare la nulidad. Luego viene también cuando una persona haya quedado en indefensión por falta de
trámite de la fiscalía, en este caso, o de uno de los fiscales cuando llega a etapa de juicio, o a la sala de la Corte Provincial cuando llega de uno de los tribunales. Cabe decir que los jueces inferiores, si cabe el término, o de primer nivel, porque no me gusta de inferiores, se denominan jueces aquo. Los jueces superiores o de mayor rango, mayor nivel, jueces aquen. Una vez que conocemos en términos generales cuáles pueden presentarse en la nulidad puede presentarse, como dije, en la etapa de instrucción fiscal, puede dictar uno de los jueces. Sin embargo, generalmente a la que estamos acostumbrados los abogados litigantes es a solicitar nulidad en la etapa en la que concurrimos ante uno de los jueces de garantías penales, en la etapa que se denomina del dictamen fiscal y preparatoria de juicio. En esta etapa generalmente utilizamos la intervención, la argumentación jurídica para solicitar nulidad, porque hay 4 causales de nulidad, de acuerdo al artículo 604 y 652, numeral 10, literales A, B y C. Una de ellas, es decir, cuando existe falta de competencia del juez, cuando no se cumplen ciertas cuestiones prejudiciales, cuando existen requisitos de procedibilidad o se ha dado vicios de procedimiento en el proceso penal. ¿Cuál puede ser un vicio de procedimiento? Es decir, el momento mismo, por ejemplo, de la detención. La detención se la hizo luego de las 24 horas. La detención se la cumplió en base de torturas. Cuando no se cumplieron ciertos requisitos de procedibilidad, es decir, por ejemplo, no se practicaron ciertas diligencias que tienen que ser realizadas a través de peritos, es decir, cumpliéndose que la doctrina legal que conocíamos anteriormente como la POPI, pedida, ordenada, practicada, incorporada conforme a derecho. Esos son los motivos por los cuales puede dictar un juez de garantías penales la nulidad, es decir, sustentada en lo que dice el artículo 652 del Código Orgánico Integral Penal, que dice que en cualquier momento, en cualquier instancia se puede declarar la nulidad. En este artículo específicamente dice cuando existe falta de competencia de un juez. Segundo, cuando la sentencia no reúna los requisitos legales. Y tercero, cuando se incumple el principio de legalidad procesal penal y se deje en indefensión. Estos son los cuadros, los marcos en los que se puede dictar la nulidad. Cuando se pide nulidad, una vez que se dicta la sentencia ratificatoria de inocencia o de culpabilidad. Es obvio que si nos dan la inocencia no tenemos por qué impugnar, pero Fiscalía sí tiene ese derecho para impugnar, obviamente. Y lo mismo la Fiscalía tiene el derecho para impugnar los autos de nulidad. También podemos impugnar nosotros los autos que tienen las características de sentencia, como la negativa, por ejemplo, de una prescripción. O cualquier otro auto dictado por el juez competente con fuerza de decisión de autoridad judicial. En este sentido, debemos manifestar ante la Corte Provincial de Justicia en contra de la sentencia dictada por el Tribunal de Garantías Penales. Se lo hace por esos motivos. Sin embargo, quiero referirme en este momento a una nulidad constitucional. ¿Cuál es la nulidad constitucional y quiénes lo dictan? La nulidad constitucional los dictan los jueces de la Corte Nacional de Justicia cuando usted presenta un recurso de casación, inclusive un recurso de revisión. Han habido algunos casos. La nulidad constitucional no es otra que aquella que una vez que revisa el proceso o solicita la parte dentro de la argumentación de petición por escrito o en la audiencia, cuando se ha violado el procedimiento en debido proceso, en las garantías judiciales, se ha dejado en indefensión, o cuando no se cumplen solemnidades como la falta del juez en la sentencia, cuando no es el juez quien debía conocer la causa, sino otro juez, y cuando se le ha negado el derecho a la defensa. Fundamentalmente en esta época del sistema acusatorio, cuando la sentencia no está debidamente motivada. Aquí quiero poner énfasis. Es importante cuando nosotros presentemos el recurso de casación, voy a hablar después de eso, presentamos la nulidad constitucional, es decir, cuando viola el artículo 77, numeral 7, literal L de la Constitución de la República, que es el principio de motivación, de fundamentación, de argumentación jurídica. Hay varios, por no decir cientos de casos en la Corte Nacional que han declarado la nulidad constitucional.
Sin embargo, hay otra institución jurídica que también declara la nulidad, es la Corte Constitucional. La Corte Constitucional declara también las nulidades de las actuaciones de los jueces de la Corte Nacional, inclusive de Corte Provincial, cuando ahí se ha puesto fin al proceso. Ellos son capaces de constitucionalmente también declarar la nulidad de todo lo actuado y regresar al Estado, a la causa a donde se declara la nulidad. ¿Cuáles son los efectos de la nulidad? Por supuesto, mala administración de justicia, error judicial, que es el fundamental, y por eso se les puede demandar al Estado, se puede demandar a los jueces, a los fiscales, a los operadores de justicia, inclusive a los defensores públicos, a los auxiliares de fiscalía, y además, obviamente, los mismos abogados en libre ejercicio pueden ser demandados cuando existe una mala práctica profesional de mala fe. Otro recurso es el recurso de apelación. ¿Qué es apelación? Apelar es no estar de acuerdo con determinada resolución judicial y presento ante la sala de la Corte Provincial o ante el superior para que me revise la sentencia. En definitiva, la apelación se puede dar en varias circunstancias del proceso penal. Una de ellas, la apelación se hace a la prisión preventiva, el momento de formulación de cargos o de flagrancia, cuando se da la audiencia de flagrancia y obviamente en la que se dicta el auto de prisión preventiva. Todos estos recursos, todos, excepto el de casación y el de revisión, estos recursos que acabo de mencionar, el de apelación se lo hace dentro de los 3 días que se dicte la sentencia. En este sentido, se lo hace debidamente argumentada ante la Corte Provincial de Justicia o en el momento en el tribunal para los jueces que hayan incumplido una decisión que la revise. La apelación la está establecido en el artículo 643 del Código Orgánico Integral Penal en varias circunstancias e instituciones jurídicas. Una de ellas es la apelación a la sentencia dictada por el Tribunal de Garantías Penales, la misma que conoce la sala de la Corte Provincial de Justicia de las diferentes circunscripciones, o bien una sala multicompetente cuando no hay la sala penal. Cuando es fuero de corte de la Corte Provincial, conocerán la Corte Nacional, y cuando es fuero de Corte Nacional, si está en una sala, conocerá otra sala de la Corte Nacional de Justicia. Pero esas son otras instituciones jurídicas que podríamos estar tocando el tema en otro momento. Apelación también se da a la sentencia dictada por el tribunal, se da a los autos de prescripción. Esas son los recursos de impugnación dentro del proceso penal acusatorio de derecho penal mínimo garantista en una fase ordinaria. En la fase extraordinaria, ¿por qué es extraordinaria? Porque ya no sigue el proceso ordinario en la misma circunscripción territorial, inclusive. Se llaman horizontales y verticales. El recurso de casación, por ejemplo, es uno de los recursos de impugnación extraordinarios. Más adelante, casi posiblemente será el tema de mañana, lo que es la casación, pero en resumen, la casación no es más que la revisión de la última sentencia que puso fin al proceso en 2 circunstancias, en el improcedendo y en el injudicando de la sentencia. Por eso que ni siquiera necesitamos las copias del proceso, sino solo la sentencia. Estudiamos los errores formales de la sentencia y los errores de fondo. Cuando hay 3 causales: violación de la ley por mala interpretación de la ley, cuando no se cumple determinada norma o determinada ley, y obviamente cuando se pone una norma diferente a la que tenía que ponerse, es decir, adecuación indebida del derecho en una sentencia. Solo ahí existe casación, violación de la ley. Sin embargo, me refería yo a la práctica, no consta en ninguna parte del Código Orgánico Integral Penal, sino únicamente en la Constitución, la nulidad constitucional. En casación se puede solicitar nulidad constitucional dentro de la petición de argumento de casación. Sí, en el Ecuador sí hay cómo. Obviamente será resuelta por la Corte Nacional. Y el recurso de impugnación de revisión no es otro que revisa. Puede hacerlo en cualquier tiempo una vez que esté ejecutoriada la sentencia. En cualquier tiempo, inclusive después de que hayan fallecido, hayan muerto las presuntas víctimas. Puede hacerlo un hijo, una hija, la esposa, es decir, quienes tienen el derecho para hacerlo, una revisión del proceso penal. La revisión del proceso penal no es otro que adecuar o hacer ver que la cosa juzgada cometió errores de hecho y cometió errores de derecho.
Es fundamental en el recurso de revisión presentar nuevas pruebas, nuevos testimonios. Por ejemplo, en un caso emblemático en el país, se presentaron dos testigos que fueron a declarar que ellos le vieron al momento de cometerse el delito en el prostíbulo, estaba comprando en la tienda y el mecánico también dijo haber estado con él ese mismo día y hora. Eso son prueba nueva. Lo fundamental es nueva prueba, prueba nueva y un buen argumento de hacer ver a los señores jueces los errores de hecho y de derecho. Estos son los recursos de impugnación normales, quizá cabe el término, que utilizamos día a día los abogados, los litigantes. Sobre esto hay un recurso excepcional que se llama el recurso de hecho. ¿Cuál es el recurso de hecho? Por ejemplo, presentamos un recurso de apelación, se me viene a la mente, o un recurso de casación, o un recurso de revisión, o un recurso de apelación a la prisión preventiva. Podemos, y se nos niega sin una causal específica, es decir, se nos niega por negar como generalmente suelen hacerlo en nuestro país. No argumentan, no dan la motivación necesaria en esa negativa. Ahí usted presenta un recurso de hecho para ante la Corte Provincial de Justicia, por ejemplo, cuando se nos niega apelación de la sentencia. El recurso de hecho no es otro que aquel que se dice, señores jueces, denme revisando lo que no hicieron los jueces y por qué me negaron. Si usted tuvo la razón, el juez que le negó será sancionado drásticamente. Y si usted no tuvo la razón, también es sancionado drásticamente por el Consejo de la Judicatura. No estoy de acuerdo en ello, por supuesto, porque es un recurso de impugnación totalmente legal. Sin embargo, así se manejan las cosas en nuestro país. Una vez que hemos concluido cuáles son los recursos, me reservo para los recursos impugnatorios en algún momento. Quiero hacer un llamado en este momento crucial para nosotros los ecuatorianos, en donde ya la gente, y con razón, estamos estresados, preocupados, quizás asustados y hasta con miedo. Nuestra fe ha crecido, nuestra esperanza ha crecido. Ese llamado a todos ustedes, por favor, hoy depende estar, como alguien decía, encerrados, que no lo estamos tanto, o estar enterrados. Un llamado a ti, hermano guayaquileño, hermano cuencano, de Esmeraldas, de Galápagos, de Ambato, de todas las provincias de mi tierra, porque damos gracias a Dios de vivir en un país el más hermoso del mundo, con todos los climas, con todos los seres humanos solidarios, bravos, eso sí, bravucones también. Quizás hasta estúpidos porque salimos o salen a la calle sin ninguna razón. Pero este es nuestro país. Amemos la naturaleza, volvamos a amarla. Volvamos a amar a esos animales, a la raza humana. Volvamos a identificarnos con nuestro corazón. Shalom y bendiciones. No olvides de suscribirte a nuestro canal de Pitch and Greenland. Estamos en YouTube. No olvides nuestro canal, Pitch and Greenland.